Buenos días a todos. Sentimos el retraso. Hemos tenido algunos problemas informáticos, como siempre ocurre, pero ya está todo resuelto. La primera conferencia de hoy, como habréis podido ver en el programa, pasamos a otra sesión, a otro tema diferente. Vamos a hablar de técnicas de construcción tradicional y sobre todo de oficios tradicionales y de la responsabilidad que tiene el arquitecto a la hora de mantener vivos esos oficios, desde un punto de vista puramente social. Pensad que en una obra donde la mayor parte de las técnicas utilizadas son tradicionales, la inversión fuerte que se hace en esa obra es fundamentalmente y más que en material, en mano de obra, ¿no? Esto es algo que se verifica siempre que estás trabajando con soluciones tradicionales. Se gasta mucho en mano de obra y se gasta menos en los materiales. ¿Por qué? Porque no vienen prefabricados, no vienen muy elaborados, ¿no? Sino que vienen en bruto. Esto en una situación como la que tenemos ahora, con un desempleo tan fuerte, con un problema para generar empleo tan fuerte, parece una de las cuestiones que deberían salir a colación constantemente en nuestros estudios y no es así. Pero sin embargo sería una de las vías más efectivas para solucionar parte de estos problemas. La primera conferencia en este sentido es la de Jaime de Oz. Jaime de Oz es profesor, compañero mío en la Universidad Alfonso X el Sabio, y va a hablar precisamente de la posible viabilidad de recuperar los oficios tradicionales y de las ventajas que eso conlleva. Bien cerquita del micrófono. Muy cerca. ¿Así? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, después del debate final de ayer, yo creo que esto tiene bastante relación, ¿no?, con lo que estuvimos viendo sobre la concienciación para poder aceptar la arquitectura tradicional de una forma genérica por parte de la sociedad. Lo que pasa es que el problema, bueno, son varios los problemas que evidentemente vamos a encontrar en este sentido. Problemas de la demagogia y problemas muy antiguos. A ver, vamos a pasar rápidamente. Siento que la presentación ha habido que convertirla en PDF y entonces hay alguna cosa que no se va a ver bien, pero bueno, tampoco es sustancial. El problema nuestro viene de lejos, muy de lejos, ¿no?, de la revolución industrial misma, ¿no? Lo que vamos a plantear aquí ya estuvo planteado por artistas, ¿no?, que nos presentaban esa tecnificación, la tecnología de antaño, la nueva industria como algo que fagocita el mundo antiguo, ¿no? Las propias pinturas de Turner, de William Turner, el pequeño monstruo que echa humo, que se lleva al gran velero antiguo, que representa toda una tradición naval, aquellos contrastes que hacía Pugin entre la ciudad heredada, la ciudad de la tradición, la ciudad que viene del mundo antiguo, que evoluciona muy despacio, hacia la brusca transformación que supone precisamente la industrialización, que identifica él, bueno, con un lenguaje arquitectónico clásico precisamente, pero que nos podría valer perfectamente como lo mismo que va a suceder, que será o provocará la grave crisis que realmente va a suceder o va a venir más tarde. Gustavo Doré, por ejemplo, sus imágenes de Londres, esa Londres que se empieza a llenar de inmigrantes y que genera graves problemas, porque todos esos obreros de pronto se encuentran con que no tienen lugar donde poder vivir, ¿sí? Entonces ese problema de tener trabajo pero no tener vivienda va a generar los barrios obreros que muestran precisamente toda la imagen contraria a la que esa idealización, que tal vez no era más que eso, no muestran algunos teóricos como Pugin, precisamente esos barrios donde se hacinan los obreros, que a veces tienen que compartir, ¿eh? Esto evidentemente no suena con cosas que oímos en nuestros días en nuestras ciudades, tienen que compartir habitaciones, unos duermen de día, luego otros duermen de noche, los niños se hacinan en la calle y el crecimiento, bueno, por ejemplo, aquí es que aparecen superpuestas las imágenes porque como no funciona el PowerPoint, pero bueno, ¿no?, desde la vieja imagen de Viena, por ejemplo, y todas las teorías de Camilo Sitte, precisamente sobre esas ciudades en profunda transformación, con unas arquitecturas que evidentemente rompen toda tradición. Y al final los que se llevan el gato al agua y los que evidentemente son responsables de todo, que son los especuladores, ¿no? Lo fueron antaño y lo seguirán siendo ahora. Ciudades que fagocitan el paisaje construido por el hombre poco a poco, ¿no?, en convergencia, en unión con él mismo, y que, bueno, pues destruyen completamente toda esa armonía que pudo haber habido entre los seres humanos y su entorno, el entorno que ellos modificaban y creaban durante siglos, y que de pronto pues se ve
abominablemente absorbido por esas construcciones de pésima calidad hechas con materiales industriales y que, sin embargo, parece que nadie es capaz de frenar en cuanto a lo que decíamos antes, la demagogia que se hace con respecto a que esto, sin embargo, es lo bueno, es el progreso, es lo que nos venden los políticos como que esto es lo que tiene que ser, porque verdaderamente es lo que nos hace avanzar y nos hace progresar. Monumentos históricos que han sido completamente arrasados precisamente por esta idea y por estos ínfimos materiales de construcción, esos pésimos programas que evidentemente no respetan esa lenta y tranquila conexión entre los humanos y el paisaje en el que viven. Esta no es la imagen que nos muestran habitualmente, ¿no? Y sin embargo es la real, es la que vemos cuando vamos al Cairo. Lo que verás, Carlos, cuando vayas al Cairo. Bueno, esa ciudad que en el caso español, en nuestro caso, empieza realmente a ser un problema más que en el siglo XIX o más que en la primera mitad del siglo XX a partir de los años 60, el desarrollismo industrial que vino marcado directamente por el franquismo y que, bueno, pues supuso muchos de los problemas que van a seguir o van a tener una continuación hasta nuestros días. Las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos alrededor de las ciudades, que de pronto son absorbidos por esas nuevas moles hechas con hormigón, con ladrillo industrial, y que como resultado son hacinamientos de viviendas donde se dice que así hay que vivir. Y eso supone un abandono absoluto y radical, tremendamente radical, no paulatino, sino radical del campo. Con bueno, pues años, 20 años aproximadamente, de los años 60, 70, parte de los 80, en que todos estos edificios quedan completamente abandonados en una gran parte del centro de la península ibérica, las poblaciones emigran a ciudades, emigran hacia la periferia de la península ibérica, hacia la periferia española, y lo que fueron grandes complejos perfectamente adecuados, adaptados al entorno, al paisaje, por supuesto pensando cómo se hacía la arquitectura en su momento, una arquitectura muchas veces anónima, aquella que elogiaba precisamente a Dovlos, ¿no? Que utiliza los materiales del entorno, que utiliza digamos, los recursos más sencillos y de máxima economía, y por supuesto que se adapta a una geografía aprendida durante generaciones y generaciones y a una economía, que es la economía que tradicionalmente ha habido en ese lugar. De pronto eso queda abandonado y el abandono no significa solamente el abandono del edificio, significa el abandono de todo, el abandono del entendimiento de esos edificios, del entendimiento de esos materiales y de la profesión. Los que participaban en la construcción de sus edificios ahora pues no tienen que hacer nada parecido porque se van a un extrarradio de una ciudad a trabajar en un taller, a trabajar en una fábrica, en una cadena de montaje y por supuesto ya se olvidan de lo que era tener que hacer adobes o tener que retejar o tener aquellos otros que siendo profesionales en aquellos lugares pues hacían las carpinterías o hacían parte de las construcciones, siguiendo siempre esas líneas tradicionales y adecuándose y adaptándose al espacio. Con lo cual, pues el paisaje, en muy poco tiempo, realmente, si lo tenemos en una referencia, en una relación de la evolución humana, es muy breve, todo esto se abandona. Los edificios, a pesar de todo, permanecen en pie, porque eran edificios que hoy en día sabemos que estaban muy bien construidos, muy bien adaptados, muy bien adecuados. Su ruina es paulatina, es lenta. En muchos casos, hasta es romántica, ¿no? Seguramente a Ruskin le hubieran gustado mucho, ¿no? Este tipo de ruinas, este tipo de paulatina y lento proceso de deterioro de estos edificios que permanecen ahí. Mientras aguanten las cubiertas, aunque no estén retejadas durante décadas, no importa. Los edificios aguantan, los edificios se mantienen en pie. Su deterioro va a ir llegando poco a poco. Su estado de degradación es un estado, por un lado, lamentable, pero por otro lado muy pintoresco, ¿no? Es decir, que lo podemos plasmar en nuestras fotografías, queda muy bien, en los cuadros de los pintores que en ese momento pues reflejaban esa ruina. Bueno, evidentemente el problema es grave, pero no era absolutamente drásticamente definitivo hasta los años 90. Y precisamente los dos problemas que vamos a tener, uno contemporáneo en parte a todo este deterioro y otro posterior cuando se recuperan parte de estos edificios, pero muy mal, va a llegar precisamente con esa idea de que el verdadero progreso es lo que está ahí abajo, ¿no? Una entidad que se pueda mantener, un entorno que todavía pueda persistir con población sin ser un completo abandono del campo, utiliza un tipo de arquitectura industrializada procedente de la ciudad, o sea, el modelo es el modelo urbano, pero el malo, el de los suburbios, el de las construcciones industriales mal hechas, deprisa, rápidamente y con malos medios,
porque parece que esa es la buena forma de vida, porque la gente en la ciudad tiene lavadora, tiene un cuarto de baño y tiene un televisor, que es lo que los del pueblo, al fin y al cabo, dicen que no tienen ellos, ¿no?, en los años 60 y 70. Y frente a eso las autoridades se limitan, en el mejor de los casos, a conservar lo que ellos consideran el patrimonio de verdad, las iglesias, los palacios, y digo a veces, no siempre, los castillos, ¿no?, de tal manera que se produce una separación completa entre lo que es el monumento y el contexto que surgió alrededor del monumento, ¿no?, que ahora pues está marcado por esos intentos de emulación de los que viven en las ciudades, los primos y los hermanos listos que se fueron a la ciudad y no se quedaron trabajando en el campo. De tal manera que lo que se genera, y desde la propia educación, desde los medios de comunicación, desde el propio espíritu con el que el movimiento buscó la reafirmación de España, ahora se celebra precisamente que entró en la ONU, ¿no?, en las Naciones Unidas, ahora es el aniversario. Bueno, pues tener que utilizar, o que la gente ya no viva en sus casas tradicionales, sino que viva en esas casas industriales, hechas de ladrillo, porque esas casas evidentemente tienen más prestigio, porque en ellas hay cuartos de baño, aunque sean miserables, porque en ellas hay calefacción, que en las otras casas no hacía tanta falta, porque no la necesitaban de la misma manera que lo necesitan estas, que son casas infaustas, que evidentemente están muy mal acondicionadas. Y por supuesto ya el monumento no importa. De hecho, todavía sigue siendo un problema de nuestras autoridades. El que se quedaba en el campo tiraba su vieja casa y lo que hacía era construirse una que, le diese más prestigio. Por supuesto, el resultado es bastante lamentable. Lamentable en todos los sentidos, lamentable desde el punto de vista estético, desde el punto de vista histórico, pero también lamentable porque el espacio en el que habita la gente es realmente infausto. Lo que ocurre es que los viejos espacios pensados durante siglos con una tradición centenaria son abandonados y a cambio lo que tiene prestigio es construir estas naves cochineras, ¿no?, hechas de ladrillo, de hormigón, que por cierto se han deteriorado muchísimo más deprisa que las otras, que llevan ahí años de abandono y siguen sin caerse. Bueno, en algunos casos sí que se caen cuando empiezan a restaurarlas, claro. Bueno, al final lo que hay es una convivencia entre esas nuevas intervenciones y las viejas intervenciones, que en el fondo no es más que un reflejo de lo mismo que había ocurrido en las ciudades cuando crecían. Tampoco es nada nuevo, ¿no? El campo tiene que emular. Ya de tal manera, ya nadie se acuerda de que existen unos materiales tradicionales, unas formas de construir de toda la vida, que son las buenas, que son las que se adaptan, las que son más ecológicas. Eso es malo y lo único que existe ya son unos albañiles que adoptan todas las fórmulas procedentes de la industrialización de la ciudad. El cemento es el único medio, el único mortero posible. A nadie se le ocurre hacer un mortero de barro, que es una cosa muy sencilla, no sé si habéis probado hacerlo. Cogéis un poco de agua, barro, y ya tenéis un mortero estupendo. Y de cal ya no os quiero ni contar, es muy fácil. El cemento, yo no sé cómo se mezcla, cómo hay que hacerlo para que realmente salga el cemento, pero bueno, parece ser que lo pone las instrucciones allí, con lo cual cualquiera puede llevar a cabo este proceso. Al final, estas soluciones, que eran magníficas y maravillosas de poner cemento para evitar humedades, lo que han hecho es generar muchas más humedades y aplicar todas estas nuevas formas, ¿no?, de la construcción moderna, de la construcción industrializada, lo que ha hecho es definitivamente deteriorar. Desgraciadamente, no solamente estos viejos edificios rurales, sino nuestros monumentos también urbanos, ¿no? Un revestimiento con un mortero de cemento que al final ha causado humedades muchísimo más terribles de las que evidentemente existían originalmente. La sustitución de las viejas fórmulas de cubrición, por ejemplo, los revestimientos tradicionales, los tejados tradicionales por estos de cemento, que además de poco estéticos y que rompen completamente la armonía, tampoco aportan absolutamente nada. Cualquiera que viva ahí debajo puede saberlo. Anécdotas de este tipo podríamos contar muchas. Y al final lo que se genera es, frente al oficio tradicional del albañil que ha aprendido desde que era pequeño, junto con el maestro que le enseñaba y que hacían las cosas adaptadas perfectamente a cómo deberían de ser. Ellos se sabían los programas, no necesitaban ni arquitectos. Ellos sabían cómo tenían que ser los edificios, cómo tenían que estar dispuestos los huecos, dónde tenían que estar las chimeneas, cómo se tenía que revestir cada muro, si un muro podía tener más o menos huecos dependiendo de su orientación. Esa tradición, al ser rota, destruida completamente, ¿no?, es sustituida por una nueva tradición inexistente de unos profesionales que a veces son caricaturizados precisamente en la época en la que esto se produce, ¿no?, por Ibáñez o en series de televisión, ¿no? Debajo de esta imagen pues tenías otra pareja, Manolo y Benito, ¿no?, muy manos a la obra, no sé si visteis la serie aquella, ¿no? Pues estaba justo debajo de esta, tenía que aparecer.
Por supuesto, esa pérdida del oficio tradicional, sustituido por, en el mejor de los casos, un tipo que sabe poner ladrillos y mezclar el cemento en una hormigonera, tampoco recibe mucha ayuda por parte de la formación arquitectónica, de los que ahora sí que están obligados a llevar a cabo los nuevos proyectos, que sois los arquitectos, ¿no?, los que estáis aquí. Entonces, la intervención, el desprecio profundo, como decíamos ayer, del monumento antiguo, el desprecio profundo que en muchas de las formas, bueno, desde luego en España de una forma clara, por parte de los que se dedican precisamente a formar, a educar y a enseñar a los arquitectos futuros de todo aquello que no es una innovación, de que no es algo novedoso que hay que hacer, pues desde luego ese desprecio no va a hacer absolutamente ningún bien, ¿no?, para la conservación y para el aprecio tampoco por parte de la gente de todas estas formas de tradición antigua de la arquitectura. Utilizar la arquitectura antigua como un simple objeto en el que hacer lo nuevo, que es lo verdaderamente importante, lo que hemos hecho nosotros, da lugar a cosas de este tipo, ¿no? O sea, el desprecio completo de la arquitectura tradicional, porque lo que tiene prestigio es hacer esto y lo que hay que hacer es esto, que cumpla con todas las garantías. El ejemplo magnífico, ¿no?, que podemos ver en Cacabelos, la casa tradicional bien conservada y al lado la parte de la vivienda que se ha escindido y que ha sido construida por un arquitecto moderno con un resultado más que discutible, ¿no?, evidentemente. Pero sin embargo, responde perfectamente a los requerimientos sociales. Esto es la arquitectura de prestigio. Las carpinterías son de aluminio, que son las buenas, porque las de madera son una porquería, porque crecen con el agua. Las persianas, estas que bajan y no las de toda la vida. Y, por supuesto, aquí están todas las enseñanzas de una escuela de arquitectura, de una clase de proyectos de una escuela de arquitectura, ¿no? Pues casi todos los puntos de Le Corbusier, la terraza-jardín, en el Bierzo, la ventana longitudinal, que como no se puede hacer longitudinal, pues se le hace este ejercicio, ¿no? La fachada libre, la planta libre. Es decir, son las enseñanzas que nos dan. Podemos apreciar perfectamente en estos horrendos y espantosos edificios nuevos, ¿no?, frente al edificio tradicional que, sin embargo, funciona muchísimo mejor después de posiblemente más de un siglo, ¿no?, de actualización. La inspiración está clara, nos lo enseñan en la escuela, hay que inspirarse, hay que buscar. Hace unos días me decían unos alumnos preocupados que en proyectos les habían dicho que tenían que proyectar su desayuno. Y ellos decían, ¿cómo que es eso de proyectar mi desayuno, no? Claro, hay que buscar inspiración. Probablemente este se inspiró en el cine, ¿no?, en el cine de ciencia ficción, que le debía de gustar mucho. La restauración, que sí que se preocupó de los monumentos y de recuperarlos desde el siglo XIX, tampoco ha hecho mucho bien, porque se crearon muchos tópicos que realmente son falsos, que han creado errores profundos. Por ejemplo, pensar que todas las iglesias que habíamos heredado en ese siglo XIX o entrado del siglo XX eran edificios manipulados, especialmente en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue magnífico. Ahora que se meten tanto con Felipe V y tal, desde Cataluña. Felipe V fue extraordinario, porque Felipe V hizo un proyecto de inversión en España increíble que continuó Carlos III, incluso Carlos IV. Todos los pueblos tenían fuentes, todos los pueblos tenían carreteras, todos los pueblos recuperaron las iglesias que habían perdido. Y esa imagen de que es que durante el siglo XVIII lo que hicieron fue tapar la piedra antigua con esa higiene malentendida, ¿no?, de la cal, cosa que es falsa, por otro lado. Pero bueno, ¿no?, las viejas iglesias, evidentemente no hay más que hacer un estudio analógico para darnos cuenta de que esto no era así. Buscar fotografías antiguas, ¿no?, para no saber, para saber interpretar las cosas realmente como eran. Y ciertamente, además, cuando se había hecho este proceso, por razones bastante lógicas, aparecen estupendas pinturas muchas veces debajo, pero no pasa nada, porque esas pinturas salen a la luz, ¿no? Se quitan los morteros de cal que había y está la pintura románica o prerrománica, como en este caso debajo. Y esa imagen de la piedra vista pues ha hecho tanto daño que cuando en los años 90 y cuando empezó el siglo XX, la gente que volvía al campo compraba casas antiguas, casas en mal estado, se olvidaba completamente de cómo eran, y los arquitectos que tenían que intervenir en ellas no tenían ni la más remota idea de cómo han funcionado desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista social, y entonces todas las intervenciones que se han hecho no ha sido para respetar realmente estos edificios ni irlos adaptando, sino una banalización y una trivialización de aquello que se habían encontrado. Unos muros que habían perdido su revestimiento, y que, bueno, pues para ruralizar, ¿no?, tenemos que desvestirles, ¿no?, y dejar esa mampostería pobre vista. Aquí tenemos los dos tipos de intervención, ¿no?, la intervención restauradora mal entendida y la intervención, no sé si decirlo, posmoderno y lo pluscualmoderno, no sé si.
Bueno, igual, ¿no? Es decir, la buena restauración, la buena intervención es la que es respetuosa y conoce cómo era el edificio históricamente, y la mala es la que trata de darle banaliza los rasgos que no entiende, y entonces produce ese efecto de tradición, ruralización. Las maderas quedan vistas porque se cae el revestimiento y durante años nadie lo repone. Y a cambio el edificio nuevo trata de imitar un modelo falsamente histórico y falsamente vernáculo. Por supuesto, todas estas maderas son de mentira. Tampoco interpretar, no sé, estoy un poco mal, pero bueno, interpretar cómo funcionan cada uno de los elementos que han aparecido, siempre sobre la trivialización y la banalización absoluta de esos elementos que aparecen. Que en Galicia hay que hacer como elemento vernáculo en los edificios o recuperar los edificios con sus galerías. Bueno, pero lo hacemos galerías que no tienen muro, que asfixian a los que viven dentro, despejamos los revocos y al final esa trivialización lo que hace es banalizar con unas arquitecturas falsamente rurales, falsamente vernáculas, que realmente no hacen ningún bien ni por la conservación, ni por la adecuación, ni por la adaptación. Y esto es lo que se está haciendo, esa banalización, esa trivialización, donde se están especializando algunos albañiles, algunos arquitectos y algunas empresas que están dejándonos el país así. A veces con resultados bastante dramáticos, aunque para mí tan dramáticos son estos como el que hemos visto antes o los que hemos visto antes. Y esas falsas arquitecturas que no sé si podemos considerar como esos nuevos estilos rústicos, ¿no?, que ahora aparecen por ahí, nos hemos inventado y que tanto daño han hecho. Lo que tenemos es que reflexionar realmente sobre esas aportaciones y sobre cómo tienen que ser las cosas. Bueno, en fin, eran ejemplos de la mala utilización, cómo se quedan muchos en estas, precisamente, urbanizaciones nuevas en los centros turísticos. Claro, es como si consideramos lo auténtico al verdadero pionero del oeste y lo trivializamos de esta manera. Claro, esto nos parece que evidentemente es una aberración, pero no nos lo parece en la arquitectura, nos lo parece en el arte. La autora orgullosa porque le han hecho un vino, hasta creo que hay un músico norteamericano que ha hecho una ópera. En fin, bueno, atender evidentemente a los requerimientos es algo muy importante, entender las ideas de las cartas que se mencionaban ayer, se citaban ayer aquí, es algo que cualquiera que quiera intervenir tanto en patrimonio grande como en patrimonio entre comillas pequeño, como a veces decía, aunque se haya criticado, hay que entenderlo en su contexto, la Carta de Ámsterdam, es entender cómo funcionan las cosas. Si conseguimos tener una formación específica desde las propias escuelas de arquitectura, pero también a un nuevo tipo de albañil, que sea orgulloso de ser albañil y de llamarse albañil, porque conoce el oficio, porque conoce técnicamente cómo funcionan las cosas, como lo hacían los viejos maestros que se habían perdido y que nos están desapareciendo. El otro día fuimos al entierro de uno de los últimos, por ejemplo, donde está el CIAT. Si aprenden todas esas técnicas, se conocen cómo funcionan los materiales, incluso lo que puede servir para reconstruir edificios monumentales también se puede aplicar, y que no es en absoluto rechazable desde el punto de vista de las nuevas tecnologías o de las nuevas aportaciones técnicas, que son perfectamente coherentes, pueden otra vez volver a reintegrarnos el paisaje tradicional, tal y como se dice en la Carta de Cracovia o en la Carta de Turismo de México. Igual que se respeta, se dice, cuando se hace una restauración de un monumento y se le cambia de uso, qué sentido tenía antiguamente y hay que mantenerlo, pues de la misma manera yo creo que tenemos que hacer lo mismo con las arquitecturas tradicionales. Y si formamos a los albañiles en el verdadero conocimiento de estos materiales, también en las nuevas técnicas y en las nuevas capacidades de introducir y adaptar a las nuevas formas de vida y a los nuevos requerimientos de vida las arquitecturas tradicionales, creo que habremos conseguido formar a un equipo de profesionales que son capaces de vivir dignamente en esta época de crisis, retejando, revocando, reponiendo, ampliando edificios, construyendo incluso edificios nuevos, siempre de una forma coherente y siempre de una forma, pues como ha sido tradicionalmente a lo largo de siglos, haciendo que el paisaje se humanice, pero bien, y no se industrialice y por lo tanto se humanice mal, desde mi punto de vista. Hacer lo bueno y no lo malo, dejar las trivializaciones y dejar los errores históricos y mejorar, que esto además sirva para mejorar el hábitat y entender cómo funcionan todos los sistemas constructivos tradicionales, volver a recuperarlos y ya digo, sin que ello sea un menoscabo para utilizar fórmulas que sean igualmente adecuables, igualmente adaptables, aunque procedan de los avances técnicos modernos. Y finalmente, pues yo creo que un equipo de profesionales que podría tener perfectamente un sueldecito porque cada año van a retejar X tejados en un pueblo, van a revocar
unas cuantas casas, van a reformarlas, van a ampliarlas, van a hacer alguna nueva, pueden tener sus propias fábricas, pueden incluso hacer pequeñas inversiones en máquinas que hagan BTCs, ¿no?, como sustituto del adobe o de la tapia, pues yo creo que podrían mantenerse perfectamente y serían los verdaderos responsables y los verdaderos protagonistas de devolver otra vez esas viejas tradiciones, ese paisaje humano a nuestras vidas y tal vez de esa manera pues luchar por volver otra vez a la humanización de la arquitectura y, por supuesto, hacer una arquitectura ecológica, una arquitectura sostenible y a paliar el paro que se genera cada vez que hay una crisis del ladrillo como la que no solo hemos vivido, sino que seguimos viviendo en nuestros días a pesar de lo que nos digan. Pues rápidamente era simplemente una reflexión. Muchas gracias.